Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre las enfermedades de la vía aérea y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, como expositora Helen Calderón. Como bien sabemos, las enfermedades de la vía aérea van a comprometer de forma importante el flujo del aire, afectando la función tanto pulmonar y también a su vez nos va a afectar la vida del paciente, puesto que resulta bastante limitante para ellos realizar sus actividades diarias. Dentro de este grupo de enfermedades, la EPOC es una de las que presenta mayor prevalencia y esta se va a encontrar ligada de forma bastante importante al hábito tabáquico. Por ende, es importante que realicemos su diagnóstico temprano, tanto clínico como imagenológico, para poder dar un manejo adecuado del paciente, mejorando por ende su pronóstico. Los objetivos de esta charla son identificar los hallazgos radiológicos típicos que vamos a encontrar dentro de este grupo de enfermedades, reconocer el papel de la tomografía computarizada, diferenciando los distintos patrones obstructivos que nos van a ofrecer las distintas imágenes que vamos a analizar a continuación, y por ende, todos estos nos van a llevar a un punto en común, y eso es el resaltar y el recalcar la importancia que tiene la imagenología para un seguimiento clínico adecuado para el manejo de pacientes con EPOC. Las técnicas de imagen que se usa para las enfermedades de la vía aérea son tomografía computarizada, resultando esta la más sensible y la más específica, pues nos ayuda a determinar y encontrar hallazgos específicos de distintas enfermedades. Y a su vez, recordemos que resulta mucho más asequible realizar una tomografía computarizada que una resonancia magnética. Por ejemplo, tenemos sus distintas variaciones, como la reconstrucción multiplanar, la tomografía computarizada en expiración, que como recordamos, esta variación nos va a permitir valorar el atrapamiento aéreo como tal, analizando a su vez los distintos cambios dinámicos que existen en la morfología de la vía aérea como tal. La broncoscopía virtual con TC, que nos sirve para guía de las intervenciones. Tenemos a su vez la tomografía computarizada de alta resolución, la proyección de máxima intensidad y la proyección de intensidad mínima. La radiografía de tórax se ha visto rezagada debido a que presenta hallazgos bastante inespecíficos. Recordemos que esta nos va a presentar ya hallazgos evidentes cuando el paciente se encuentra en etapas avanzadas de la enfermedad. Es decir, si viene un paciente en fases iniciales de POC, no vamos a encontrar mayor hallazgo y se podría dar un mal diagnóstico asumiendo que el paciente se encuentra bastante bien cuando no es así. Por ende, es mejor la tomografía computarizada. Iniciemos hablando de la tráquea. La tráquea se encuentra inferior al cartílago cricoides y se va a extender hasta la carina, que es el punto donde se van a dividir tanto bronquio principal derecho como izquierdo. Esta va a medir aproximadamente 12 centímetros y va a estar comprometida por dos anillos por cada anillos cartilaginosos por cada centímetro de tráquea. Recordemos que el calibre de la luz traqueal como tal va a variar según la edad y el sexo del paciente. En el caso del hombre, el calibre coronal va a ir de 13 a 25 milímetros y el sagital de 13 a 27 milímetros. En el caso de la mujer, el calibre traqueal coronal va a ir de 10 a 21 milímetros y el calibre sagital de 10 a 23 milímetros. Tanto en los hombres como en las mujeres, el índice traqueal se va a mantener de 0,67 a 1. Recordemos que esta tabla se hizo con medidas realizadas 2 centímetros por encima del callado de la aorta. Recordemos que el callado de la aorta va a pasar sobre el bronquio principal izquierdo. Por ende, 2 centímetros sobre esta es donde se realizó estas medidas que vamos a tener como referencia. La patología traqueal comprende dos grandes grupos. Tenemos los grupos focales, que tienen mayor prevalencia, y las patologías difusas. Dentro de las focales tenemos a las estenosis, que usualmente son de etiología benigna, como las subglóticas, postraumáticas, iatrogénicas o incluso las infecciosas. Las focales van a presentar lesiones de tipo nodular y son causadas por neoplasias, las cuales recordemos que también
se van a dividir en neoplasias benignas, donde el papiloma es el que presenta mayor prevalencia y el amartoma también. Las malignas, con sus principales protagonistas como el carcinoma adenoide quístico y el carcinoide, y las neoplasias en estadio M1. Las lesiones difusas, a su vez, van a ser clasificadas según la el diámetro del lumen, que puede ser aumentado en el caso de una tráquea o broncomegalia, que puede ser de etiología congénita o adquirida. Difusas con diámetro disminuido. En este caso van a ser circunferenciales, como es el caso de la calcificación en la amiloidosis o la sarcoidosis. Y también tenemos cuando el diámetro disminuido va a respetar la pared posterior, que es el caso que se produce en la policondritis recidivante y la traqueobroncopatía osteocondroplásica. Por otro lado, tenemos la traqueobroncomalacia, la cual produce una disminución del diámetro en expiración. Las dos primeras de las cuales se habló van a disminuir o aumentar el diámetro de forma independiente de si se encuentra en una fase de inspiración o expiración. La estenosis. La estenosis como tal se denomina a la disminución del diámetro del lumen traqueal y esta estenosis puede aparecer generalmente después de un traumatismo traqueal, después de una intubación, que es lo más común. Para esto nos vamos a basar en el sistema de clasificación de Mayer-Koro, la cual, el sistema nos va a clasificar estenosis de grado 1 a grado 4, siendo grado 1 cuando existe un 0% de obstrucción al 50% de obstrucción. Grado 2 del 51% de obstrucción al 70% de obstrucción. Grado 3 del 71% de obstrucción al 99% de obstrucción. Podemos visualizar. Y el grado 4, pues, se va a producir cuando nosotros ya no detectamos un lumen como tal. Por ende, se necesita una intervención quirúrgica de forma urgente. Acá podemos visualizar lo que es una tomografía computarizada en reconstrucción coronal, visualizando lo que es el lumen de la tráquea y podemos visualizar que aquí es donde existe el mayor grado de estenosis. La medida D es el diámetro de la tráquea normal de 20.1 milímetros y donde se produce el mayor grado de estenosis, que es la medida C, la medida B, podemos visualizar que mide de 2.8 milímetros, es decir, de la medida normal a la estenosada, se produjo un reducimiento del diámetro del lumen de aproximadamente un 83%. Por ende, vamos a clasificarlo como una estenosis grado 3. Y bueno, también vamos a visualizar que el área de aquí es el lugar donde se planifica una resección de la tráquea como tal para poder mejorar el paso del aire. Listo. Aquí tenemos un video donde vamos a visualizar una broncoscopía. En esta broncoscopía como tal podemos visualizar que se va a ingresar a la tráquea. Y aquí, bueno, en este caso se presentaba lo que es una estenosis traqueal de carácter benigno, secundaria a una traqueotomía, la cual está siendo tratada, como podemos ver aquí, con una crioterapia en aerosol para poder aumentar el lumen como tal de la tráquea. Y a su vez, ahora podemos visualizar que se está haciendo la dilatación de un balón para liberar como tal la vía aérea de forma exitosa. En el caso del paciente de acá, vamos a visualizar una estenosis traqueal de etiología traumática. Podemos visualizar en la imagen A cómo se da la reducción del lumen de la tráquea. Y a su vez, estamos viendo que es un estrechamiento que se produce de forma asimétrica y excéntrico, de forma irregular. En la reconstrucción coronal, de igual forma, podemos visualizar que es igual sería un grado 3 de estenosis. Podemos visualizar cómo se ha alterado el volumen de forma irregular, el diámetro del lumen de forma irregular. Aquí a su vez, en la imagen C podemos ver una renderización volumétrica donde vamos a obtener imágenes en 3D
para las cuales nos van a ayudar a visualizar de mejor forma cómo se está produciendo la reducción del diámetro del lumen. Y finalmente la broncoscopía virtual, que nos ayuda a tener detalles mucho más explícitos de la lesión que está obstruyendo la tráquea. Las neoplasias benignas van a representar menos del 10% de las neoplasias traqueales, y entre ellas tenemos los papilomas, los adenomas y los tumores mesenquimales, como los amartomas, que es el caso que nosotros vamos a presentar ahora. Recordemos que la clínica del paciente con un amartoma va a ser que tiene estridor. Entonces, aquí podemos ver una TC en un corte axial donde visualizamos una lesión polipoide que se encuentra bastante bien delimitada, que presenta densidad de tejido graso. Y acá en la periferia podemos visualizar incluso un componente sólido periférico. Acá en la reconstrucción sagital, de igual forma, podemos visualizar que se trata de una lesión traqueal intraluminal exofítica. ¿Por qué exofítica? Porque se determinó que su origen es contiguo a la gracia mediastínica adyacente, es decir, la lesión se produjo en este tejido y ésta se dirigió hacia la luz de la tráquea, obstruyéndola como tal. Y acá de igual forma podemos ver la lesión de tipo polipoide. La medida fue realizada y se determinó que medía 2 centímetros. Las neoplasias malignas, en cambio, por su lado, van a presentar menos del 1% del total de todas las neoplasias torácicas. El carcinoma de células escamosas como tal es el caso que vamos a presentar a continuación, y vamos a visualizar una tomografía computarizada en corte axial en la fase arterial, donde visualizamos un engrosamiento irregular, podemos ver aquí, que se produce de forma circunferencial de la tráquea en su porción distal, también de la carina como tal, y a su vez podemos visualizar este engrosamiento que se está produciendo de la pared justo donde se dividen los bronquios principales. Otra de las neoplasias malignas representativas es el carcinoma adenoide quístico, el cual es un tumor epitelial maligno que se va a presentar de los 40 a los 60 años. Este se va a originar en lo que son las glándulas submucosas de la tráquea. Tiene un crecimiento lento, pero bastante infiltrativo. Podemos visualizar acá. Y este tiene una alta recurrencia local, es decir, si se soluciona una vez, la probabilidad de que se produzca nuevamente en este mismo sitio va a ser bastante alta. En esta imagen es el caso de un varón de 75 años que presentaba disnea y tos, y acude a realizarse los exámenes porque presentó episodios de hemoptisis, es decir, tos con sangre como tal. Entonces podemos visualizar acá en una TC, en un corte axial, una lesión polipoidea que a nivel específico se produjo en el tercio medio, en la unión del tercio medio con el tercio inferior de la tráquea como tal. Y la fibrobroncoscopía que nosotros podemos visualizar acá simplemente nos confirma la presencia de una lesión de tipo intraluminar que ocluye de forma parcial el calibre de la tráquea. De igual forma podemos visualizar acá cómo se está obstruyendo y cómo crece la lesión como tal. En el grupo de imágenes del lado derecho es el caso de un varón de 49 años que viene con estridor. En la imagen A, que es una TC axial, podemos visualizar una masa traqueal con estenosis significativa de la luz como tal, la cual se encuentra protruyendo hacia la luz, e igual se encontraría en una estenosis grado 3. En la imagen B podemos visualizar una PET que nos muestra una lesión hipermetabólica. Y en la reconstrucción sagital nos ayuda igual a determinar cómo se da el crecimiento de la lesión como tal. Debido a que se determinó que era una neoplasia maligna como tal, se realizó un tratamiento con radioterapia. Por ende, la imagen D
vamos a visualizar cómo se obtuvo una mejoría de la luz traqueal después del tratamiento con radioterapia. Podemos visualizar que ya no existe ese grado de obstrucción que era grado 3 y la clínica del paciente mejoró de forma favorable. Ahora hablaremos sobre las lesiones difusas que producen aumento del calibre traqueal. Para esto es importante recordar nuevamente la clasificación o las medidas como tal de las cuales hablé al principio. El síndrome más representativo de estas lesiones es el síndrome de Munier-Kuhn, el cual se produce cuando se da una dilatación del árbol tráqueo-bronquial como tal, y es común en pacientes que van a ir desde los 30 a los 50 años de edad. Usualmente suele ser secundaria a episodios de tuberculosis y se va a determinar que existe una traqueobroncomegalia, es decir, la dilatación del árbol traqueal, cuando este lumen de la tráquea aumenta más de 3 centímetros y sus bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, aumentan más de 2,3 centímetros como tal. En el caso de esta imagen, podemos visualizar en su reconstrucción coronal, se realizó la medida y se determinó que esta tráquea medía 5 centímetros, lo cual es bastante superior al límite aceptado como tal. ¿Qué se produce aquí? Podemos visualizar lo que es un adelgazamiento de la pared traqueal que se produce de forma irregular. Vamos a ver aquí en sus distintas fases. A su vez, podemos visualizar lo que es la herniación de la mucosa y submucosa que se está produciendo entre los anillos traqueales, dando justamente este aspecto de tabicación. Podemos visualizar aquí y podemos visualizar también a su vez cómo se han dilatado ya los bronquios distales. Podemos ver aquí mayor afectación en lo que es el parénquima pulmonar izquierdo y se puede visualizar grados de insuflación en el pulmón derecho de forma compensatoria. Aquí igualmente visualizamos el lumen aumentado. Recordemos que la medida transversal fue de 5 centímetros y aquí en una TC axial con contraste en la fase venosa portal, igualmente podemos visualizar de mejor manera cómo los bronquios se encuentran sumamente dilatados. Pues recordemos que los bronquios tienen un calibre pequeño, como podemos visualizar aquí. Y acá, en el caso de la traqueobroncomegalia, son sumamente exagerados estos diámetros como tal. Recordemos que los bronquios principales deben ser mayores a 2,3 centímetros. Ahora bien, las lesiones difusas de la tráquea con disminución del calibre traqueal, vamos a tener, de hecho, bastantes enfermedades representativas, como la policondritis recidivante, la cual es una enfermedad autoinmune que se encarga de destruir el cartílago como tal. Lo más característico es que esta enfermedad destruye el cartílago del pabellón auditivo hasta en un 90%. Sin embargo, existen otros casos donde se ha registrado que se destruye también el cartílago de la nariz como tal y el cartílago traqueal hasta en un 50% de los pacientes que presentan esta enfermedad. La amiloidosis, por su lado, es la acumulación de la proteína fibrilar amiloide. La sarcoidosis, recordemos que es una lesión granulomatosa que tiene una predisposición por afectar a la tráquea superior. Tenemos también la tráquea estable, la cual afecta a la tráquea superior e intratorácica como tal. Y una de las características principales es que el índice traqueal aquí es menor a 0,67. Recordemos este índice del cual se habló igualmente al inicio. Por su lado, la granulomatosis de Wegener se produce por un aumento del tejido anormal de los anillos y cartílagos laringeos. Por su lado, la traqueobroncopatía osteocondroplásica se va a producir por la proliferación que existe tanto de hueso como de cartílago y se va a manifestar como lesiones de tipo nodulosas o nodulares como tal. La traqueobronquitis
asociada a colitis ulcerosa es una de las manifestaciones extraintestinales de la colitis como tal. Y pues, es un hallazgo bastante extraño, pero sí se ha encontrado en diversos casos. Incluso se podía visualizar que en algunos pacientes se produce la calcificación de los anillos traqueales. Sin embargo, no se produce la destrucción de los mismos. La traqueobroncomalacia, pues se produce aquí las pérdida de las estructuras de soporte, generando como tal a su vez o llevándonos al colapso de la vía aérea cuando se produce una expiración forzada. Y las infecciones traqueobronquiales, pues que van a disminuir el calibre del traqueal justamente por este proceso inflamatorio. Respecto a la policondritis recidivante, recordemos que se produce un engrosamiento difuso de la pared traqueal. En este caso, en la imagen A, en la TC axial, podemos visualizar cómo se produce en la pared tanto anterior como posterior. Ya. Tanto en la pared, perdón, sí, anterior, lateral y posterior. En la imagen B, en la reconstrucción coronal, podemos visualizar de mejor forma cómo se reduce el diámetro del bronquio principal izquierdo. Podemos visualizar cómo el diámetro se ha disminuido de forma bastante considerable. Y también podemos visualizar que incluso ya en este caso se produjo lo que es una calcificación. Podemos visualizar allí la densidad densidad de hueso. Y finalmente, en la imagen de igual en una reconstrucción coronal, podemos visualizar como tal ya la presencia de ganglios linfáticos mediastínicos, los cuales tuvieron una medida mayor a 6 milímetros. Por ende, la policondritis en este paciente estaba bastante avanzada. Bien. Respecto a la amiloidosis, recordemos que va a ser una enfermedad que se produce, donde se va a producir el engrosamiento de forma difusa de la luz traqueal. Podemos visualizar cómo se presenta inclusive distintos nódulos como tal y le da este aspecto tan irregular que es característico de la pared traqueal como tal. Recordemos que la amiloidosis se produce por la acumulación de la proteína amiloide, entonces es lo que estamos visualizando básicamente aquí. Por otro lado, la sarcoidosis, recordemos que tenía esta predisposición por afectar a la tráquea en su segmento superior. Podemos visualizar aquí cómo se produce esta alteración de la luz traqueal como tal. Vemos aquí cómo se va afectando, tiene zonas de dilatación y a su vez zonas de estenosis, como vemos aquí. Y en este caso también ya ha llegado a afectar a lo que es el árbol bronquial que se va ya yendo hacia distal, tanto en el parénquima pulmonar izquierdo como en el parénquima pulmonar derecho. Ahora bien, recordemos que al inicio se mencionó que cuando nosotros ya podemos ver hallazgos como tal en una radiografía, como es en este caso, es porque el paciente ya se encuentra en estadios avanzados de la enfermedad. Entonces, es lo que pasó con este paciente. La sarcoidosis estaba muy avanzada y por ende ya podíamos visualizar cómo hay alteraciones en la luz traqueal como tal. Podemos visualizar aquí cómo se ve la dilatación de la vía aérea combinado con zonas de estenosis como tal. Bien. Hablemos de las bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones que se producen de forma localizada e irreversible del árbol bronquial. Entre estas, bueno, aquí podemos visualizar cómo se va a dar la dilatación y a su vez esto nos va a llevar a la clasificación que va a existir de las mismas. Entre esas tenemos las bronquiectasias cilíndricas, las cuales van a producir esta dilatación del árbol bronquial de forma regular, siguiendo todo lo que es ese bronquio.
Vamos a visualizar aquí, por eso se la denomina cilíndrica, porque se produce de forma regular y en esa forma tubular característica que le da. También tenemos las bronquiectasias varicosas, que como podemos ver, está combinado con áreas de dilatación, con áreas de estenosis, dilatación, áreas de estenosis, por lo cual se le da este aspecto bastante tortuoso a esta clasificación. Tenemos a su vez las bronquiectasias quísticas, que se van a presentar ya en bronquiectasias que se encuentran bastante avanzadas o graves, e incluso podemos visualizar lo que es la presencia de moco como tal. A su vez, em, se van a acompañar de quistes pulmonares, de distintos patrones en panal. También puede existir la presencia de enfisema panlobuliar, la presencia de bullas subpleurales, recordemos también, y también podemos encontrar lo que es una perfusión en mosaico, la cual iba a estar cuando ya el paciente se encuentra sumamente grave. Bien. En este caso, para las bronquiectasias, cuando se realizan radiografías de tórax, recordemos que nos daba hallazgos bastante inespecíficos y no nos va a dar mayor característica en estadios tempranos. Sin embargo, cuando ya la bronquiectasia se encuentra en estadios avanzados, vamos a obtener tanto signos directos como signos indirectos. Signos directos como la presencia de una dilatación bronquial, como es el caso de este paciente en esta radiografía que estamos visualizando. Tenemos la dilatación bronquial como tal y signos indirectos como el engrosamiento de de las paredes bronquiales que estamos visualizando aquí. También tenemos presencia de opacidades tubulares porque los bronquios justamente se van a encontrar llenos de moco y también la presencia de quistes pequeños. Sin embargo, en esta radiografía podemos visualizar que ya hay la presencia de quistes sumamente grandes. Vamos a visualizar aquí. Justamente se presenta con múltiples zonas de radiolucidez que nos dan el aspecto de las lesiones quísticas, que como podemos visualizar, tiene mayor predilección por el campo pulmonar derecho. ¿Ya? Por otro lado, tenemos también lo que son los hallazgos que vamos a encontrar en una tomografía computarizada como tal, que igual se va a clasificar en signos directos como signos indirectos. Signos indirectos porque van a ser hallazgos que van a representar o podrían dar el diagnóstico de distintas enfermedades, no únicamente de las bronquiectasias. Y los signos directos, pues, son los que más nos van a orientar a que se trata de una bronquiectasia como tal. Entre esos tenemos la dilatación bronquial, el signo de anillo de sello, que es bastante común en las bronquiectasias, la ausencia del afilamiento bronquial de forma distal, la visualización de la vía aérea periférica, que recordemos la vía aérea distal no se va a visualizar como tal, sin embargo ya en esta bronquiectasia como se produce la dilatación bronquial, esta va a llegar a afectar incluso a los segmentos distales. Por ende vamos a llegar a ver estas porciones distales de los bronquios dilatados en las tomografías como tal, y signos indirectos como el engrosamiento de la pared bronquial, que va a ser mayor a 0,5 milímetros, presencia de moco en los bronquios, el signo de árbol de inflamación como tal, atelectasias, consolidación y la atenuación en mosaico, que nuevamente les recuerdo, ya es en casos graves. Aquí podemos visualizar de forma más detenida y diferenciada lo que es el signo del anillo en sello. ¿Por qué se produce este signo? Se produce porque el bronquio que se dilata como tal va a ser mucho más grande que la arteria pulmonar adyacente. Entonces, no es lo común. Lo común sería que este sea de menor tamaño y esta de mayor o de forma equitativa. Sin embargo, pues en esta bronquiectasia, como se produce la dilatación de la vía aérea, se va a presentar este patrón tan característico. Y aquí podemos visualizar el bronquio dilatado y a su vez la arteria pulmonar adyacente que va a constituir lo que es el anillo, perdón, el sello del anillo. Aquí podemos visualizar el caso de una bronquiectasia quística. Podemos visualizar las lesiones quísticas como son sumamente avanzadas. Podemos a su vez ver cómo ya existe la presencia de moco en estas vías, en esta vía aérea dilatada como tal, el engrosamiento de la pared bronquial como tal, vamos a visualizar aquí,
la presencia del árbol, del signo del árbol de gemación. Igualmente podemos ver aquí cómo se encuentra ya la visualización de la vía aérea distal como tal. Y a su vez podemos visualizar cómo tanto en la tomografía computarizada axial como en su reconstrucción coronal se visualiza un intento de compensación como tal del pulmón izquierdo, porque tienen mayor tamaño, entonces se asume que existe una hiperinsuflación como forma compensatoria. Y acá en la reconstrucción coronal, pues podemos visualizar cómo la totalidad del parénquima pulmonar derecho se encuentra lleno o se encuentra ocupado en su totalidad por lesiones, por distintas lesiones quísticas, tanto como de pequeño a grande calibre, afectando toda esta zona y por ende nos va a afectar de forma importante lo que es la capacidad respiratoria. Por ende, este paciente seguramente presentó lo que es una insuficiencia pulmonar como tal. Bien. La fibrosis quística como tal, que va a ser la mayor, es la causa de bueno, es la mayor causa de producción de insuficiencia pulmonar como tal en las primeras 3 décadas de vida. Vamos a tener que esta fibrosis se produce justamente porque hay un defecto autosómico recesivo y los hallazgos característicos en una radiografía de tórax va a ser principal la hiperinsuflación pulmonar. En esto es importante recalcar que la hiperinsuflación pulmonar al inicio, en las etapas iniciales de la fibrosis quística como tal, puede ser reversible. Sin embargo, mientras más avanza la enfermedad, esta va perdiendo la capacidad de su reversión. Por ende, ya se vuelve irreversible. En casos graves podemos encontrar lo que son los abscesos pulmonares. También podemos visualizar el aumento del tamaño de los cilios, como vemos en esta radiografía cómo están aumentando los cilios y el engrosamiento de la pared bronquial. Podemos visualizar y por eso justamente llegamos a visualizar ya lo que son las vías aéreas que tienden a ser un poco más distales, justamente por la fibrosis, los distintos grados de fibrosis que se está produciendo. Y en este caso, sí, la fibrosis ocupó más del 70% de los campos pulmonares. Y a su vez, también, bueno, aquí el artículo nos mencionaba que ya existían rasgos de la hiperinsulación de la paciente porque ya se encontraba en estadios avanzados de la fibrosis quística. Por ende, en esta paciente ya la hiperinsuflación pulmonar es irreversible. Los hallazgos en tomografía computarizada de la fibrosis como tal, em, uno de los más severos va a ser la atenuación en mosaico, como podemos visualizar aquí. Podemos visualizar distintas áreas quísticas y a su vez la dilatación del árbol bronquial. Podemos visualizar aquí que si seguimos este bronquio ya llegamos a su segmento distal, lo cual no es normal. Recordemos que ya no deberíamos ver el trayecto de los bronquios distales como tal. Sin embargo, aquí podemos seguir viendo, podemos seguir el recorrido como tal de los mismos. Por ende, ya este paciente se encontraba ya igual nuevamente en un estadio grave de la enfermedad. Podemos visualizar también lo que era el patrón en árbol de gemación y también existe la presencia como tal de bronquiectasias de forma bilateral, grave y generalizada. Podemos visualizar que está afectando a ambos parénquimas pulmonares, tanto izquierdo como derecho. Recordemos a su vez que lo característico era la presencia del taponamiento con moco y esto nos da la apariencia de la atenuación en mosaico. Vamos a visualizar acá. De igual forma, en su corte axial vamos a visualizar nuevamente de forma más clara el patrón en árbol de gemación, cómo existe el atrapamiento aéreo, pues podemos visualizar que el diámetro antero-posterior torácico se encuentra aumentado, evidente en este paciente, podemos visualizar, y también la presencia de los tapones submucosos. Y bueno, estas imágenes fueron realizadas antes de un trasplante pulmonar bilateral. La fibrosis quística, en este caso,
puede ser acompañada con bronquiectasias como tal, y aquí podemos visualizar el caso de una mujer de 25 años que vino presentando disnea grado 4, donde podemos visualizar el engrosamiento de las paredes bronquiales como tal. Recordemos que no es normal que nosotros veamos esto, entonces podemos visualizar aquí cómo se produce justamente este engrosamiento de la vía de los bronquios distales como tal, a su vez nuevamente acompañado del patrón de árbol de gemación. Podemos visualizar aquí. Vamos aquí. Nuevamente igual se produjo el engrosamiento de los bronquios principales, como es el caso de aquí. Y vemos que afecta de igual forma tanto a parénquima pulmonar derecho como al parénquima pulmonar izquierdo en todos sus lóbulos. No tiene predisposición por un lóbulo en específico. A continuación hablaremos sobre el asma. La vía respiratoria normal se encuentra con una pared bronquial sumamente dilatada, permitiendo el flujo y el paso correcto del aire como tal. Recordemos que el asma es una enfermedad inflamatoria que va a obstruir esta luz. Es una enfermedad de tipo crónica donde los bronquios van a tener esta obstrucción de tipo reversible, ya que durante un ataque o una crisis asmática como tal, la luz del bronquiolo se va a ver sumamente obstruida, pero una vez que se aplican broncodilatadores, esta luz se va a dilatar y va a permitir el flujo correcto y el paso del aire. Recordemos que la clínica típica de un paciente asmático va a ser disnea, las sibilancias, tos seca y una sensación de opresión en el pecho. En un estudio que se realizó en el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca en 2022, se encontró que de 1.065 pacientes, 164 presentaron asma, dejándonos una prevalencia del 15.4% de pacientes asmáticos. A nivel de Cuenca ya se llegaran a tabulizar estos datos. Como tal, vamos a tener diferentes frecuencias de la exposición a agentes extraños y podemos visualizar que el mayor porcentaje como tal de los pacientes que tienen asma no manifestaron tener la exposición hacia algún agente en específico. Por otro lado, la mayoría de los que sí estuvieron expuestos lo estuvieron a agentes químicos, a humos de biomasa, como el humo de los carros, humo de las fábricas, o también el mismo humo que, el mismo humo que se emana de las cocinas de leña y también las partículas de polvo que se encuentran más comúnmente. Podemos visualizar en una RX de tórax diferentes hallazgos, pero recordemos que estos iban a ser inespecíficos, pero se podría encontrar lo que es hiperinsuflación, impactaciones mucoides, engrosamientos bronquiales, hipertensión arterial pulmonar y también otras complicaciones como el neumomediastino y la neumonía. Los pacientes asmáticos, esto es muy importante recordarlo, tienen una fuerte prevalencia de asociación entre el asma y el neumotórax. Por ende, es importante que en una RX de tórax visualicemos o intentemos buscar signos de neumotórax como tal, como en este caso, donde podemos visualizar una RX de tórax de un paciente de 13 años y podemos visualizar que los pulmones se encuentran hiper expandidos y a su vez podemos visualizar aquí el aplaneamiento de ambos hemidiafragmas, tanto del izquierdo como del hemidiafragma derecho. Aquí vamos a ver el mismo caso, pero en una ventana ampliada. ¿Por qué lo hacemos así? Bien, es simple. Es bastante común que las zonas de neumotórax se visualicen en los ápices. Y aquí podemos visualizar que justamente con esta ventana ampliada logramos visualizar ya lo que es la presencia de un neumotórax en el área apical. Por esto es importante que si tenemos un paciente asmático, hagamos un zoom importante a los ápices pulmonares. La tomografía computarizada va a ser indicada cuando el asma no puede controlarse a pesar de que el paciente ya esté presentando o ya esté tomando un tratamiento con broncodilatadores de la forma adecuada, con el seguimiento adecuado.
cuando se van a sospechar de complicaciones como tal o cuando nosotros deseemos realizar un diagnóstico diferencial con otros procesos patológicos que también podrían estar simulando el asma. También nos ayuda a hacer el diagnóstico de otras alteraciones que pueden estar asociadas a la clínica del paciente y también con motivos o fines investigativos. En este caso, tenemos una tomografía computarizada de tórax en una reconstrucción coronal de ventana pulmonar, donde vamos a visualizar que las puntas de flecha nos indican lo que son el engrosamiento de las paredes bronquiales y bronquiolares. Podemos visualizar aquí, aquí y aquí. Y a su vez, estos asteriscos nos van a demostrar la presencia de que estas zonas presentan una menor atenuación justamente por el atrapamiento aéreo y se encuentra asociado pues a ambos lóbulos superiores. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en la tomografía computarizada? La, el mayor hallazgo que nosotros vamos a encontrar hasta en un 50% es el signo del atrapamiento aéreo. Justamente podemos visualizar en esta TC de tórax axial, en ventana pulmonar, cómo se presentan estas áreas hiperlucentes que nos llevan a formar lo que es el patrón en mosaico. Podemos visualizar aquí área hiperlucente, una área de atenuación normal, área hiperlucente, entonces nos da justamente este aspecto en mosaico, porque es una mezcla, una combinación de distintas atenuaciones. A su vez, también vamos a tener el engrosamiento de la pared bronquial, que por ende nos va a llevar a la disminución de la luz bronquial. Vamos a presentar o evidenciar lo que son los nódulos centrolobulares y también en casos ya más avanzados puede existir la presencia de enfisema costal. En esta imagen podemos visualizar una tomografía computarizada de tórax en un corte axial. Esta era de una mujer de la tercera edad que presentaba asma crónico. Las flechas grandes nos van a indicar justamente este engrosamiento de la pared bronquial y, y la disminución de la luz de los mismos. Y las flechas pequeñas, por otro lado, nos están demostrando las áreas que son bastante sutiles, pero sí podemos evidenciarnos si nos damos cuenta de forma detenida que se da una disminución de la atenuación y a su vez de la vascularización como tal. Vamos a visualizar aquí, que las flechas negras nos están indicando eso. A su vez podemos ver que también coexiste con el ya famoso patrón de árbol de inflamación que se presenta de forma distal. En la imagen de acá es de otro paciente, de un hombre de 52 años, con una tomografía computarizada de tórax en una reconstrucción coronal, donde podemos evidenciar ya la presencia de bronquiectasias y la disminución de la atenuación y la vascularización de los lóbulos pulmonares inferiores. Las enfermedades de la vía pequeña aérea. Su Su enfermedad principal, la enfermedad estrella, es la bronquiolitis, que como su nombre lo dice, pues justamente es una inflamación de los bronquiolos. Esta puede presentarse en distintos contextos y afectar tanto a niños como a adultos. En niños lo más común es que se presente una bronquiolitis aguda y en los adultos lo más común es que ya se presente bronquiolitis de tipo crónico o subagudo. Los signos directos como tal en una tomografía computarizada va a ser la presencia de los nódulos centrolobulares, como podemos evidenciar aquí. La presencia de nódulos centrolobulares y a su vez nuevamente el patrón en árbol de gemación. Podemos visualizar en las zonas distales de tanto de la imagen B como de la imagen D. Podemos visualizar acá. También, bueno, puede acompañarse de bronquiolectasias, que acá podemos encontrar una bronquiolectasia. Y ya signos más indirectos, es decir, que pueden ocurrir tanto en la bronquiolitis como en otras enfermedades. Recordemos que esto también se podía encontrar en otra de las patologías que ya hablamos anteriormente, como es el patrón en mosaico por los distintos grados de atenuaciones y también los signos del atrapamiento aéreo. Bien. Aquí podemos visualizar una tomografía computarizada de tórax en un corte axial, donde vamos a visualizar lo que es la inflamación bronquiolar
con un engrosamiento de la pared de la misma. Podemos visualizar aquí de forma bastante clara lo que es el engrosamiento severo que se está dando de las paredes bronquiales. Y a su vez, estas se van a acompañar de nódulos centrolobulillares y también del patrón nuevamente, el patrón en árbol de gemación. Aquí nuevamente en otro corte, a un nivel más bajo podemos visualizar lo que viene siendo el engrosamiento de la pared bronquial. En estas imágenes vamos a visualizar lo que son distintos tipos de bronquiolitis. En la figura 4, que es una TC de tórax de corte axial, que se le hizo a una mujer de 75 años que presenta un síndrome de aspiración crónica, donde podemos visualizar las flechas negras nos están indicando nódulos centrolobulillares más el patrón en árbol de gemación. Podemos, ya saben, encontrarlo a nivel de la periferia porque es la visualización de los vasos pequeños periféricos. En la imagen 5 es un hombre de 56 años que nos presenta igual nuevamente opacidades centrolobulillares más el patrón en árbol de gemación, que aquí es mucho más obvio que en el caso de la señora. En la figura 6, por otro lado, ya presentamos elementos extras, como son las bronquiectasias quísticas de forma extensa que se están produciendo. A su vez, también tenemos la presencia de lo que son las bronquiolectasias cilíndricas como tal, y nuevamente el patrón en árbol de gemación, que podemos visualizarlo aquí y también acá. Y en la figura 7 vamos a visualizar ya aquí de forma más clara lo que es el patrón en mosaico, es decir, áreas hiperlucentes y áreas de atenuación normal del parénquima pulmonar por justamente el atrapamiento aéreo que está produciendo este paciente. Es importante que una vez que nosotros diagnostiquemos lo que es la bronquiolitis, se realice un diagnóstico diferencial con los distintos tipos de bronquiolitis que existen como tal, porque podríamos confundirla con una neumonitis por hipersensibilidad, una bronquiolitis celular, con una panbronquiolitis. También puede ser confundida con un asma bronquial, con un enfisema pannacinar, bronquiolitis de tipo, se debe diferenciar del celular, del folicular. Es importante también que se identifique siempre la causa de la bronquiolitis para así poderlo clasificar de la forma correcta y que eso nos lleve a dar un adecuado tratamiento como tal. La bronquiolitis celular, por su lado, se va a clasificar en 6 tipos importantes. Tenemos en primer lugar la bronquiolitis infecciosa, que es la primera imagen que nosotros estamos visualizando, y esta bueno, aquí se va a producir lo que es una inflamación intensa, mural, bronquiolar, donde se van a producir a su vez lo que son los nódulos centrolobulares, y aquí son muy evidentes. Y nuevamente, esto es muy común que en la bronquiolitis infecciosa se asocie como tal con el patrón de árbol en gemación, o también denominado el patrón de árbol en brote. Y nuevamente podemos visualizar lo que es el engrosamiento de la pared bronquial, como dice aquí y acá. Tenemos también lo que es la bronquiolitis por aspiración. Esto se puede producir justamente por una aspiración que llega a ser recurrente o incluso silenciosa del contenido gástrico. Puede ser la aspiración de alimentos o inclusive las mismas secreciones orofaringeas. Por otro lado, tenemos la panbronquiolitis, que es la imagen B, la que visualizamos acá, la cual va a afectar casi de forma exclusiva a los asiáticos, porque esta es una enfermedad que se encuentra ligada de forma bastante consistente a la alteración del antígeno HLA-B54. Por otro lado, la bronquiolitis folicular, como su nombre lo dice, pues va a ser la formación de folículos linfoides reactivos alrededor de los bronquiolos. Y la bronquiolitis también se puede presentar en el contexto de neumonitis por hipersensibilidad, que ya habíamos hablado que es importante realizar el diagnóstico diferencial de bronquiolitis dentro de su misma clasificación, y la bronquiolitis de tipo respiratorio. Aquí podemos evidenciar un caso de bronquiolitis por aspiración, que vamos a visualizar justamente en esta TC
de tórax, en una ventana pulmonar, podemos visualizar que se está produciendo en los lóbulos inferiores de forma bilateral un engrosamiento bronquial difuso con acompañamiento del patrón de árbol en brote o árbol en gemación. También vamos a tener que se está produciendo un colapso parcial de la vía aérea como tal y algunos bronquiolos ya se encuentran obliterados por moco. Podemos visualizar aquí en el corte axial de igual forma, podemos visualizar el colapso parcial que ya se está produciendo y como algunos bronquios ya se encuentran obliterados por el moco como tal. A su vez, en los bronquios, bueno, en los lóbulos superiores del pulmón, podemos visualizar cambios de tipo enfisematosos, como podemos visualizar aquí. Podemos visualizar aquí cambios de tipo enfisematoso y también estos van a ser de tipo centrolobulares y difusos como tal. Y aquí se preguntarán por qué tenemos esta gran área de consolidación. Que acá podemos visualizar estas áreas de consolidación. Pues probablemente esto se produce por la sobreinfección que se está dando, ya que recordemos que la aspiración podía ser silenciosa, entonces el paciente no se va a dar cuenta que está ocurriendo una aspiración como tal de las secreciones orofaringeas. Entonces ya una vez que el parénquima pulmonar, las paredes bronquiolares se fibrosan como tal, se curan, otra vez vuelve una infección porque esta aspiración continúa y por eso ya se producen este tipo de consolidaciones. Respecto a la bronquiolitis obliterante, este es el caso de un paciente pediátrico, aproximadamente 6 años, me parece. Y aquí podemos visualizar una radiografía de tórax que nos va a mostrar justamente el engrosamiento y la dilatación de los bronquiolos. Podemos visualizar aquí cómo están sumamente dilatados los bronquiolos de este pacientito pediátrico. A su vez, también tenemos tomografía computarizada tanto en su reconstrucción coronal como en su reconstrucción sagital. Estos nos están ayudando a visualizar lo que son patrones de atenuación. Este patrón en mosaico, podemos visualizar áreas de hiperlucencia, atenuación normal, áreas de hiperlucencia, atenuación normal y así de forma intercalada. A su vez podemos visualizar la gran dilatación bronquial que existe en este caso y también el engrosamiento de paredes bronquiales como tal. Y nuevamente encontramos aquí los patrones de árbol de inflamación. Recordemos que para encontrar este patrón hay que, bueno, este signo como tal, hay que ir hacia la periferia. Aquí nuevamente se visualiza el engrosamiento de la pared bronquial. Continuamos con EPOC. La EPOC es una enfermedad de tipo obstructiva, como su mismo nombre lo dice, de forma progresiva, persistente, prevenible, pero no reversible. Esto es muy importante recalcarlo, ya que es imposible revertir la EPOC como tal y únicamente debemos asegurarnos ya de mejorar la calidad de vida del paciente de aquí, desde su diagnóstico en adelante, pero no podemos revertir ya todos los cambios morfológicos que existen a nivel de su estructura como tal por esta obstrucción del flujo aéreo. Ahora bien, ¿por qué se dice que es prevenible? Recordemos, al inicio les había comentado que existe una fuerte relación entre el EPOC y el hábito tabáquico. Entonces, es importante aconsejar que se dejen estos hábitos que realmente afectan bastante a la salud pulmonar especialmente. También tenemos entre las causas, como se había comentado en el estudio que realizaron aquí en el Hospital Vicente Corral Moscoso, la exposición a biomasa. Y bueno, se ha determinado que en estos últimos años la exposición a la biomasa es una de las causantes principales de POC aquí en Cuenca. Y esto se debe a que ya mayor número de las personas de la ruralidad justamente asisten a los centros médicos y como sabrán, ellos son los que están más expuestos al humo de la cocina en leña. También podemos tener em,
causas genéticas como el déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, para que se dé el diagnóstico del EPOC, es importante tener en cuenta que debe cumplir con otro parámetro, y este es que coexistan dos enfermedades, entre ellas el enfisema pulmonar, que es básicamente la deformación de los alvéolos por la pérdida de los tabiques intraalveolares, disminuyendo así la superficie de intercambio para que se produzca la hematosis como tal. Y también la presencia de bronquitis crónica. Recordemos que el concepto o el criterio para que se denomine bronquitis crónica es que el paciente presente tos con expectoración durante 3 meses al menos, durante un año, durante 2 años consecutivos. Entonces, estos criterios deben cumplirse para denominar la EPOC como tal. Aquí podemos visualizar la bronquitis crónica y los hallazgos radiológicos. Nuevamente, es inespecífico, pero podría encontrarse ya un engrosamiento de las paredes bronquiales como tal. También podemos visualizar la borrosidad de las marcas vasculares. Podemos ver aquí. Se puede evidenciar a su vez moco en el árbol traqueobronquial, una hiperinsuflación, recordemos, justamente porque estos pacientes desarrollan lo que es tórax en tonel por el atrapamiento aéreo, por la obstrucción que se está produciendo como tal, y también podemos encontrar ya cor pulmonar. En esta RX de tórax lo que podemos visualizar es el engrosamiento peribronquial que se está produciendo de forma bilateral. Podemos ver aquí. Ahora vamos con el enfisema como tal. En el enfisema, los pulmones se encuentran claramente con una hiperinsuflación. Podemos visualizar aquí como ya se delimita el pulmón aquí como tal. Sin embargo, todavía existe aquí una insuflación pulmonar justamente por el mecanismo compensatorio que se intenta realizar. Y a su vez podemos visualizar ya cambios a nivel morfológico, que son bastante notorios aquí. Iniciamos hablando del aplanamiento del hemidiafragma, tanto derecho como el aplanamiento que se ve mucho más marcado del diafragma izquierdo. También podemos visualizar cambios en el lóbulo superior izquierdo. Vamos a visualizar aquí ya cambios que se dan en estos lóbulos. Y otro cambio morfológico importante que podemos evidenciar aquí es que el corazón tiene ya una apariencia alargada, justamente por esta insuflación que empieza a ser ya, que empieza a, como tal a desplazar a desplazar las estructuras. O sea, la hiperinsuflación empieza de desplazar ya el corazón como tal. Por eso le da esta apariencia alargada como tal. La clasificación del enfisema, este se va a clasificar según la afección patológica y según los criterios funcionales y clínicos. Este puede ser de tipo centroacinar o centrolobulillar, panacinar o panlobulillar. Puede ser un enfisema paraseptal, un enfisema paracicatrizal. Es decir, ya después de que se produjo una infección, se recupera, pero sigue ahí después de una cicatriz. Los criterios funcionales y clínicos van a dividir únicamente el enfisema en dos tipos, de tipo leve y avanzado. Leve, cuando el paciente realmente no presenta ningún tipo de insuficiencia pulmonar, no hay mayor síntoma que el paciente presenta. Inclusive algunas bibliografías mencionaban que estos enfisemas incluso se daban o los hallazgos de enfisemas leves como tal se dan de manera ocasional, buscando otro tipo de patología y no, el paciente nunca presentó síntomas de que tiene enfisema como tal. Y ya el enfisema avanzado, pues el paciente nos presenta ya obviamente disnea que puede ir escalando de grado 1, grado 2, grado 3, inclusive llegando al 4 que ya requiere una intervención inmediata. El aumento del volumen pulmonar como tal, donde el volumen residual va a ser mayor al 120% del previsto y el aumento de la FEV1. Ahora bien, como ya les había comentado, los pacientes con EPOC tienden a desarrollar este tórax en tonel. ¿Y por qué se da esto? Por la hiperinsuflación pulmonar. Entonces,
¿Qué pasa aquí o qué parámetros nosotros vamos a tener en cuenta para hacer estas mediciones? Vamos a tener dos características. Entre ellas tenemos lo que es el aplanamiento del diafragma, que recuerde, bueno, para visualizar que si se está o no produciendo un aplanamiento del diafragma, es importante que nosotros nos fijemos en el ángulo costofrénico posterior y este debe ser normalmente agudo. Sin embargo, cuando ya existe un aplanamiento del diafragma, este ángulo tiende a volverse obtuso o inclusive recto ya en los casos más severos. También nos debemos fijar en lo que es la cúpula diafragmática, la cual normalmente debe medir desde la cúpula hacia acá, debe medir más de 1,5 centímetros, aunque otras bibliografías extienden un poquito más el rango y nos dicen que debe medir más de 2 centímetros, que es lo normal. Si mide menos de esto, ya estaríamos hablando de que se está produciendo un proceso de aplanamiento diafragmático. Otro de los parámetros es el aumento del espacio aéreo retroesternal. Este, bueno, esta va a ser una medida como tal que se va a hacer desde la cara posterior del esternón, como podemos visualizar aquí, hasta la cara anterior de la aorta como tal, o también podría ser del corazón. Y lo normal es que este mida menos de 2,5 centímetros, aunque también puede medir menos de 3. Entonces se da este rango de 2,5 a 3, pero menos de esto. Si mide más, pues ya es un signo de hiperinsuflación. Ahora bien, tenemos también la medida anteroposterior como tal de tórax centonel, que nos manifestaba que la relación normal anteroposterior y transversal debe ser de 1 a 2. Como, ¿o qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el tórax aproximadamente debe ser el doble de ancho como tal que de profundo. Y aquí podemos visualizar cómo la profundidad se ve sumamente aumentada y probablemente la profundidad ahora le esté ganando al ancho. EPOC grave. EPOC grave ya podemos visualizar lo que son los diafragmas aplanados, nuevamente, como se les había comentado, las costillas ya horizontalizadas por la insuflación pulmonar, la relación cardiotorácica pequeña, nuevamente visualizamos que el corazón tiene esta apariencia mucho más alineada y se recorre más hacia el mediastino medial como tal, y por eso se produce esta relación cardiotorácica mucho menor a 0,5 y podemos visualizar cómo la densidad de los vasos pulmonares va a aumentar, entonces se van a ver mucho más radiopacos como tal. La tomografía computarizada en EPOC va a tener distintas limitaciones. Esta nos va a dar resultados de 2 al 3% van a ser falsos positivos. Es un porcentaje relativamente bajo, pero existe ya este error como tal. Otra de las limitaciones es que se puede llegar a infravalorar la gravedad de la EPOC, porque justamente porque la tomografía computarizada no va a visualizar lesiones menores a 5 milímetros, por ende, enfisemas leves no van a poder detectarse y se puede dar un mal diagnóstico, es decir, un falso negativo. ¿Cuándo se van a detectar? Para una detección precoz como tal, cuando el paciente presenta disnea y además presenta una disminución de la capacidad de difusión pulmonar del monóxido de carbono. ¿Qué nos indica una disminución de esto? Pues lo que nos quiere decir básicamente es que hay un deterioro o una alteración en el intercambio gaseoso, es decir, se alteró la hematosis como tal. Y cuando no existen hallazgos, obviamente, en la RX o en la espirometría como tal. También nos sirve para dar un diagnóstico diferencial con otras causas de obstrucción o la disminución de atenuación. Y también se usa la tomografía como un método prequirúrgico y para un seguimiento adecuado. Podemos visualizar distintas áreas de enfisema como tal. Se han perdido ya los tabiques intraalveolares, ha aumentado este volumen. La alteración morfológica alveolar fue alterada, pero también disminuyó el volumen del área de intercambio
del intercambio gaseoso. Podemos visualizar nuevamente patrones en árbol de gemación, una alteración ya en lo que viene siendo la estructura de la pared bronquial. Aquí también podemos visualizar un cuadro que nos ayuda a determinar cuándo solicitar o cuál es la gran importancia de la tomografía computarizada en EPOC. La tomografía computarizada nos va a ayudar en primer lugar a determinar la clasificación del enfisema, ya que recordemos que esto se puede clasificar en centro lobulillar, que a su vez puede ser de grado mínimo, grado leve, grado moderado, grado confluente, que ya aquí vamos a visualizar múltiples lucencias como tal, que van a invadir varios lóbulos, ya no va a ser limitado a únicamente a un lóbulo, sino que se van a esparcir, inclusive llegando a afectar a ambos parénquimas de forma bilateral, sin distorsión. Y avanzado y destructivo, pues ya se da una distorsión de la arquitectura total de los lóbulos como tal. También tenemos el enfisema de tipo panacinar, el enfisema paraceptal, que se clasifica en leve y grave. También la TC nos ayuda a determinar qué tipo de enfermedad de vía aérea se está produciendo, si es una enfermedad bronquial, por los hallazgos característicos como el engrosamiento el engrosamiento parietal de los bronquios subsegmentarios y segmentarios como tal, o también se puede tratar de una enfermedad de la pequeña vía aérea, que ya son opacidades que ya no se pueden ver de la forma correcta en una radiografía, por ejemplo, y nos puede dar opacidades micronodulares, centrolobulillares o periféricas. Y otros hallazgos, pues ya como tal la enfermedad de la gran vía aérea, alteraciones intersticiales o la presencia de bronquiectasias. Y aquí podemos visualizar cómo se encuentra el patrón en gemación, justamente una alteración como tal de la morfología del parénquima pulmonar. Ahora vamos a, como ya les había mencionado, la clasificación como tal de los tipos de enfisema, también es importante hablar sobre el enfisema lobar congénito. El enfisema lobar congénito como tal es una malformación pulmonar congénita que es bastante rara, ya que uno en 20.000 a 30.000 personas lo van a presentar. Y lo que va a causar básicamente va a ser la hiperinsuflación como tal de un lóbulo, el cual va a comprimir al pulmón sano. Afecta principalmente a recién nacidos vivos y principalmente a los varones. Como clínica, los pacientes pediátricos van a presentar taquipnea, cianosis por la misma insuficiencia pulmonar que se está produciendo y también vamos a visualizar retracciones por la dificultad respiratoria. En este caso, en la imagen A podemos visualizar una radiografía de tórax en proyección antero-posterior, donde vamos a visualizar una hiperlucidez del hemitórax derecho, el cual produce una desviación mediastínica como tal hacia la izquierda. En la, bueno, en la imagen B podemos visualizar una TC en cortes tanto axial como una reconstrucción coronal y una reconstrucción sagital. También vamos a visualizar a su vez de mejor forma la hiperinsuflación del lóbulo medio que podemos ya constatar con la TC, ya que en una radiografía resulta bastante impertinente, se podría decir, el determinar en qué lóbulo se ve específicamente afectado, ya que tiene sus sesgos por los hallazgos inespecíficos. Y en cambio en la TC ya podemos determinar qué lóbulo se encuentra afectado, y en este caso pues es el lóbulo medio derecho. Y también podemos visualizar cómo se produce a su vez un efecto de masa porque está expandiendo las estructuras mediastínicas como tal hacia la izquierda. Aquí es un caso distinto y es nuevamente de un paciente pediátrico de aproximadamente 2 meses de edad que presenta un cuadro de bronquiolitis. En la RX de tórax podemos visualizar el gran grado de hiperinsuflación que presenta el paciente, pues podemos visualizar aquí específicamente en el lóbulo superior izquierdo cómo este presenta una área de radiolucidez en diferencia a las otras. A su vez podemos encontrar hallazgos como la
lateralización u horizontalización como tal de las costillas por esta hiperinsuflación como tal. En la imagen B podemos visualizar la TC de tórax en un corte axial, donde vamos a visualizar que el enfisema ha afectado casi por completo a todo lo que es el lóbulo superior izquierdo como tal. Y en la imagen C y D vamos a visualizar lo que se está produciendo, que ya es un desplazamiento como tal de lóbulos inferiores. Podemos visualizar la gran afectación que se está produciendo. Para hablar de forma más detallada sobre los enfisemas, iniciemos con el centro lobulillar. Recordemos que este va a afectar de forma específica a la parte central de los acinos, como podemos visualizar en la imagen de acá, que resulta un poco más didáctica, y va a tener una predilección o predisposición por encontrarse en los lóbulos superiores pulmonares. Y la población que más se ve afectada van a ser los adultos que son fumadores de tipo crónico. Y aquí podemos visualizar que nos encontramos en los lóbulos superiores con una TC axial. ¿Por qué? Porque podemos encontrar que nos visualizamos por encima del callado de la aorta. Entonces estamos en un lóbulo superior como tal y visualizamos justamente la presencia de enfisema que está afectando al centro de los lobulillos. Y bueno, no se encuentra mayor afección en este caso. Aquí podemos visualizar otro enfisema centrolobulillar. En la primera imagen estamos viendo una TC con una reconstrucción coronal como tal, donde estamos viendo enfisema centrolobulillar con una destrucción extensa del parénquima pulmonar y vemos que tiene una predisposición como tal por el lóbulo superior. Y finalmente, en la imagen B podemos ver una renderización volumétrica que nos va a dar múltiples aspectos vacíos o espacios vacíos como tal, que le da este aspecto de perforado al pulmón en su parénquima pulmonar derecho principalmente. Y justamente se produce por las áreas enfisematosas que hay en el lóbulo superior derecho. El enfisema panlobulillar. Como podemos visualizar en la imagen de acá, el enfisema panlobulillar va a afectar como tal a todo el bronquiolo respiratorio hasta sus porciones más distales. Tiene una predisposición o una predilección por afectar las porciones inferiores pulmonares y también las partes anteriores del pulmón como tal, y se encuentra fuertemente asociado a un déficit del alfa-1 antitripsina. Aquí podemos visualizar que nos encontramos en los lóbulos inferiores, porque estamos viendo ya lo que sería bueno, el corazón en su porción final, y podemos visualizar que ya empieza a aparecer el diafragma como tal. Entonces, aquí vemos amplias áreas de enfisema panlobulillar como tal, que también se encuentran afectando em, a todo el pulmón. En este caso no presenta una predilección por las áreas anteriores como tal, pero sí podemos visualizar que se produce mayormente en las áreas inferiores. Entonces, por eso se producen estos cambios encifematosos con predominio en este lóbulo como tal. Y acá podemos visualizar que el enfisema ha sido tanto que ya llegó a afectar la cavidad subpleural, mostrándonos paredes de borde irregular, gruesas, las cuales se encuentran inclusive llenas de gas. Y por otro lado tenemos el enfisema paraseptal. El enfisema paraseptal como tal se produce por la destrucción de las porciones más periféricas del acino como tal. Podemos visualizar aquí. Esto va a afectar específicamente a las zonas subpleurales y a su vez a las zonas adyacentes a los tabiques interlobulillares como tal. Podemos visualizar aquí como tenemos los tabiques, afecta a estos y a su vez al espacio subpleural. Y aquí en las imágenes lo que vamos a visualizar es justamente eso, como en las áreas subpleurales se produce todo este enfisema paraseptal
Y también tenemos la presencia de bullas como tal en la periferia de los lobulillos pulmonares secundarios. Esta presencia aquí, vemos su predisposición igualmente hacia la periferia porque va a afectar el espacio subpleural y justamente estos tabiques interlobulillares. Entonces vemos esto en ambas TC con un corte axial. Muy bien. Con todo esto aprendido ya, es importante que tomemos en cuenta cuándo vamos a realizar un trasplante pulmonar o cuándo una cirugía de una reducción de volumen pulmonar. Para esto vamos a usar criterios radiológicos de selección para la cirugía como tal. Dentro de estos criterios tenemos se van a tomar en cuenta la graduación de la gravedad del enfisema y también la graduación de la heterogeneidad del enfisema. Estos estudios lo que nos van a ayudar es que nos permiten evaluar la distribución y la extensión, tanto como el patrón del daño pulmonar, ayudándonos a decidir qué tipo de tratamiento o qué tipo de procedimiento va a ser el más adecuado para el paciente y a su vez nos va a ayudar a determinar si el paciente es o no es apto para una cirugía, para nosotros generar expectativas en cuanto a la eficacia que va a tener el procedimiento que podemos realizar. Para esto, la graduación de la gravedad del enfisema se va a clasificar en 5 grados. Grado 0. Cuando el pulmón se encuentra normal, no hay ninguna afectación en el parénquima pulmonar. El grado 1 es cuando existe ya un enfisema leve, pero este es menor al 5%. Grado 2, cuando hay enfisema del 26 al 50%, es decir, ya tenemos la presencia moderada de enfisema. Grado 3, el enfisema va a representar del 51 al 75% de todo el parénquima pulmonar. Por ende, ya es un enfisema bastante marcado. Y grado 4, que es el más grave, representa del 76 al 100% de ocupación de enfisema de todo el parénquima pulmonar. Entonces ya es mucho más grave y esto ya es candidato para realizarse ya un trasplante pulmonar como tal. La graduación de la heterogeneidad del enfisema se va a clasificar en grado 0 igualmente, cuando la TC nos muestra patrones homogéneos, sin alteraciones, sin cambios. Grado 1 cuando la heterogeneidad es leve, es decir, se va a presentar un grado de diferencia entre el mejor y el peor segmento menor a 1. Es decir, son diferencias muy poco estipulables, no son tan notorias a la imagen, pero están allí presentes. Grado 2, la heterogeneidad moderada, que se produce cuando las diferencias de gravedad entre el mejor y el peor segmento va a ser de 1 a 2 grados. Grado 3, cuando las diferencias de gravedad son de 2 a 3 grados, ya es una heterogeneidad marcada, entonces ya se considera para una cirugía de una reducción del volumen pulmonar que puede ser a nivel lobular como tal. Y grado 4, cuando la diferencia de gravedad entre el mejor segmento y el peor segmento pulmonar es mayor a 3 grados. Estamos hablando de una heterogeneidad extrema. Y aquí también se hablaba que se puede combinar con la presencia o puede coexistir con la presencia de otras patologías, como es el caso del paciente de aquí, donde se presenta la coexistencia entre enfisema como tal y fibrosis pulmonar. A su vez, un hallazgo que se encontró aquí fue una línea curvilínea de gas entre los paquetes alveolares como tal, y también se pudo notar la presencia de aire entre el compartimento mediastínico y el pulmonar. Entonces, estamos en una graduación de heterogeneidad bastante alta. Y para esto también es importante que se tenga en cuenta cómo se realiza la cuantificación del enfisema. La cuantificación del enfisema como tal, se van a realizar estudios volumétricos, que en este caso sería una renderización, que nos permiten un reconocimiento de forma automática, ya que lo va a hacer el programa como tal, de las áreas enfisematosas, las cuales van a estar definidas entre un umbral de menos 950 unidades Hounsfield a menos
1024 unidades Hounsfield como tal. Este es el umbral. Bueno, este tipo de estudio lo que produce es que las áreas con enfisema van a adquirir color. ¿Y cómo hace el software esto? Lo que el software calcula básicamente es el porcentaje de volumen afectado, es decir, el porcentaje de parénquima pulmonar que se encuentra inferior a 950, a las 950 unidades Hounsfield, la distribución regional, es decir, a qué lóbulos está afectando o se está afectando de forma generalizada y el volumen pulmonar total que se encuentra afectado. También es importante tener en cuenta que existen softwares que realizan una cuantificación de la afectación de la vía aérea, donde se va a segmentar la vía aérea como tal, el programa, y se va a identificar cómo se encuentra la integridad de las luces que pueden ser las luces bronquiales y también van a cuantificar el ancho de la pared bronquial. Por esto es importante que tengamos la idea y la noción de cómo funcionan estos programas, ya que si no sabemos qué representan estas zonas que adquieren color, no vamos a tener idea. Sin embargo, como ya les mencioné, son softwares que se encargan como tal ya de un diagnóstico y nosotros debemos complementar esto con la clínica. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.